Bueno, empezamos entonces. Bueno, buen día a todos. Entonces vamos a dar inicio a la actividad de hoy que hemos denominado Amparo, funciones familiares y nuevos modelos de sostén psíquico. ¿Qué formas de aprendizaje prevalecen en tiempos de redes e influencers? ¿Se escucha bien a la Un gente que poco está en la bajo, computadora? se escucha un poco bajo. Se escucha un Muy poco bajo. bajito, muy, muy bajo. Hola, ¿ahora se escucha? Se Sí, escucha bien. ahora mejor. Ok, ahora mejor. Bueno, entonces les decía que vamos a dar comienzo a esta actividad que se denomina Amparo, funciones familiares y nuevos modelos de sostén psíquico. ¿Qué formas de aprendizaje prevalecen en tiempos de redes e influencer? Así lo hemos denominado al trabajo de hoy. Y esta es una presentación del equipo que forma parte del grupo de educación continua sobre las ideas de Donald Meltzer de APDEVA, cuya coordinadora es Clara Nemas. Este grupo de trabajo está conformado por alrededor de 20 personas de distintas partes del mundo. Hay gente de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario. También hay personas de Chile, México, Tengo Alemania y problemas con Puerto el Rico. computador. Espera, espera. No es Por importante favor, eso. pedimos a Mirta que se silencie, que se mutee. Ahí en pantalla tenemos algunas compañeras como Marta Puig Salazar de México, que es muy temprano allá, casi a quien le agradecemos, Cristiana, Miriam. Bueno, para esta actividad participamos entonces quien les habla, la licenciada Susana Merlo y Adela Vinocourt de APDEVA, y María Pistani, y también están Marta Puig Salazar de México, como les decía recién, que está online, y Aide Sac, que, no, que se va a participar más tarde, ¿no? Este año se cumplen 50 años de uno de los libros de Donald Meltzer y Marta Harris, que se denomina Familia y Comunidad, modelo Harris-Meltzer. Y es por ello que se va a realizar un encuentro que va a tener lugar el 8 de agosto online, después les vamos a contar. Y en función de esto es que el objetivo es poder poner a pensar las funciones, los vínculos y los modos de aprender y pensar. Bueno, vamos a leer un texto que escribimos y luego vamos a hacer unas preguntas como disparadores de este taller de hoy. Ah, Bueno, es un trabajo que fue realizado en grupo, ¿no? Lo cual es muy rico porque se ve el reconocimiento de casi todos los integrantes, lo que fuimos pensando y lo que fuimos tejiendo e integrando, ¿no? Bueno, em, era mi vista, que eso se veía mucho. Sí, ya estaba pensando que tenía que ir al oculista. Está perfecto, sí, está muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, hace 50 años, Donald Meltzer y Marta Harris fueron convocados para colaborar con un proyecto internacional de apoyo a las familias en relación con su rol fundamental en la educación del individuo. De esa invitación surgió un trabajo profundo y original, un modelo capaz de pensar desde una perspectiva genuinamente psicoanalítica el modo en que el individuo aprende o fracasa en su aprendizaje en la familia y en la comunidad. Tal como dice Meltzer, un modelo es un modo de describir,
no de explicar, un modo de funcionamiento. Los autores toman el aprender desde la perspectiva bioniana, aprender de la experiencia, lo que no equivale a recibir información ni adaptarse por obediencia. Aprender implica tolerar una verdad emocional y eso exige atravesar el dolor mental. El crecimiento psíquico requiere, por lo tanto, una función estructurante que no se reduce al cuidado observable del niño. Una función de amparo implica también tolerar, metabolizar y pensar el dolor, en vez de evadirlo o proyectarlo. En esa tensión se juegan las funciones de la vida familiar propuesta por los autores, que son generar amor, promulgar odio, promover esperanza, sembrar desesperanza, contener el dolor depresivo, emanar ansiedad persecutoria, pensar, crear mentiras y confusión. El proceso de devenir persona está en estrecha relación con el grupo familiar, morada primordial de un sujeto, inserta en una comunidad y en una época determinada. La tarea familiar se revela así como un ejercicio ético. Pensar es amparar, y cada vez que se renuncia a pensar el dolor, se reinstala el desamparo. El modelo del niño en la familia, en la comunidad, ofrece la imagen de una vida familiar que fluctúa entre mitos personales de supuesto básico, Bion, y el estímulo del aprendizaje por la experiencia. No pretende ofrecer instrucciones prácticas. Eso concierne a educadores, instituciones y políticas públicas, sino una cartografía psíquica que describe el espacio de contacto entre la personalidad del niño y su ambiente familiar y social, donde cada situación vivida o cada relación con un otro adquiere un significado que afecta el modo de comprender el mundo, ya sea positiva o negativamente. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué tipo de comunidad estamos habitando hoy? ¿Cómo circula el dolor mental en los grupos contemporáneos? Parecería que los grupos se arman y disuelven con la celeridad de las redes. La comunidad no se aborda como si se planteara una nueva teoría social, sino que está pensada para comprender los efectos de la visión psicoanalítica del individuo, para comprender las estructuras sociales. Desde el temperamento, moldeando su carácter, su impacto en la familia y su acomodación en la comunidad. Y viceversa, como el carácter de la comunidad influye en la estructura de la familia. Este modelo, nacido en el siglo XX, ¿contiene el germen de su evolución para pensar el siglo XXI? Para Meltzer, aprender es un proceso emocional. Implica tolerar una verdad que suele ser dolorosa, la separación, la pérdida de un objeto omnisciente, la caída de la omnipotencia. No se aprende en un clima donde el criterio de realidad queda debilitado, donde la palabra no vale, donde la autoridad se ejerce como imposición o seducción, donde el dolor mental se evacúa en persecución o en cinismo. La mentira y la confusión son fuerzas capaces de impedir el aprendizaje por la experiencia. La dimensión epistemológica de este modelo, influida centralmente por Bion, distingue distintos modos de aprendizaje, del más evolucionado al más primitivo. El aprendizaje a partir de la experiencia es el único que produce una modificación de la persona. Requiere tolerar incertidumbre, el dolor mental que trae lo nuevo. Cuando eso es posible, la experiencia emocional se transforma en conocimiento genuino y va acompañado de gratitud hacia quien ayudó a sostener ese proceso. El aprendizaje por identificación proyectiva implica apropiarse fantasiosamente de las cualidades y capacidades de otro. El resultado es una especie de caricatura, se imita un saber que nunca se adquirió de verdad. El aprendizaje por colección obsesiva acumula datos, diplomas o información sin elaboración, ni resonancia emocional. La posesión reemplaza la comprensión.
El aprendizaje por sometimiento a un perseguidor obedece por miedo. Se repite sin comprender, por temor a la represalia de una figura vivida como amenazante. El pillaje de desperdicios toma fragmentos de conocimiento de forma destructiva, sin integración ni reconocimiento. Es propio de la parte envidiosa de la mente, que no puede depender ni agradecer, y por ello tiende a sentirse triunfante. En el aprendizaje por identificación adhesiva implica adherirse a la superficie del objeto, captando únicamente su apariencia. La identificación resultante es una imitación de gestos y comportamientos sin desarrollar, cambiar los intereses. Y finalmente el modo delirante ya no es aprendizaje, se sustituye la realidad por una construcción defensiva impermeable a cualquier evidencia. Bueno, este modelo propone que la calidad del aprendizaje no es solo un asunto individual. Depende de si la familia y la comunidad ofrecen condiciones para pensar, sentir y crecer, o genera los obstáculos que conducen hacia formas más primitivas de conocimiento. De estos modos de aprendizaje, solo aprender de la experiencia produce una transformación. Pero eso no puede ocurrir en soledad. Se necesita del otro que acompañe, oriente y ayude a sostener el dolor mental. Cuando eso sucede, aparece la gratitud. Y la gratitud es la señal de que algo genuino ha sido aprendido. Nos planteamos una serie de interrogantes que quisiéramos compartir con ustedes. En la época que estamos viviendo, ¿quién y cómo se transmiten valores y experiencias que promuevan el aprendizaje? ¿Será que el aprendizaje hoy parece fundamentalmente destinado a controlar el mundo y no comprenderlo? ¿Qué tipo de vínculo, parasitario, comensal, simbiótico u otros, se establece con las redes? La familia en el modelo no se define como categoría sociológica, sino como organización funcional. Importan menos las formas nominales y más las funciones que efectivamente se ejercen. Entonces nos preguntamos, ¿cómo acceden los niños y adolescentes al criterio de realidad y a la identificación con aspectos adultos de la mente responsables y preocupados por el otro, cuando el entorno ofrece simultáneamente sobreinformación y desmentida? ¿De qué modo se transmite hoy la diferencia entre saber y creer, entre pensar y repetir, entre comprender y adherir? El amparo es una función estructurante. Se liga a la posibilidad de constituir un espacio interno habitable. Supone reverie, continencia, metabolización del afecto y una cierta cualidad estética del vínculo. La posibilidad de que algo encuentre forma sin ser violentado. Tolerar el misterio de la opacidad de la mente del otro. Cuando esa función falla, el dolor mental no se simboliza. Se evacúa, se descarga, se actúa, se vuelve confusión o violencia. La mente pierde tridimensionalidad, se empobrece la curiosidad, se detiene el crecimiento. ¿Podríamos decir que hay un cambio psíquico negativo? Vamos a pensar un ejemplo desde el arte. Para hacer visible el modelo en acción, proponemos un ejercicio clínico-cultural con la película argentina Una semana solos de Cecilia Murga. En una urbanización privada, un grupo de chicos y chicas de entre 7 y 14 años vive la fantasía de un mundo solos, sin adultos. Hay piscina, videojuegos, abundancia y primeros escarceos amorosos. También hay tedio, un ciclón lento. El entretenimiento deriva en irrupciones en casas vecinas, hurtos inocentes y vandalismo naif. Como si no hubiera problema, total alguien pagará. Leída desde el modelo, la escena permite pensar una organización cercana a lo que Meltzer describe como familia pandilla. Las figuras parentales están impulsadas por identificaciones negativas. Yo no voy a hacer lo mismo que mis padres hicieron conmigo. El liderazgo de la mayor, de 14 años, se impone con un tono seductor y desafiante.
La autoridad parental parece desbancada y el vínculo se organiza alrededor de mentiras, confusión y un clima persecutorio que deja a los más pequeños como portadores del dolor mental. Ellos preguntan, extrañan, vacilan y reciben como respuesta una consigna que se presenta como libertad, pero funciona como imposición. Es mejor estar sin ellos. Hay un punto especialmente interesante. La pandilla ofrece una sustitución narcisista de la función parental. No se trata de una ausencia simple, se trata de un reemplazo que ocupa el lugar de amparo sin cumplir sus condiciones. El resultado es un aprendizaje empobrecido. Hay robo, adhesión, actuación. Y en un momento, una niña canta, imitando a una adulta, "Soy invisible para ti". Frase mínima que condensa una experiencia de desamparo dentro de un decorado de privilegio. Lo que la película permite interrogar no es la culpa de los padres ni la maldad de los chicos, sino el vínculo y la distribución del dolor mental. Y desde allí, la pregunta ética que atraviesa este trabajo. ¿Qué condiciones hacen posible que el dolor se transforme en pensamiento, en lugar de convertirse en persecución, cinismo o actuación? En las redes sociales podemos ver dependencia de líderes virtuales, ataque-fuga con rápida cancelación. Otra pregunta sería, ¿qué función parental queda depositada en las redes? La inteligencia artificial y el mundo digital producen una rápida información, pero sin transformación emocional. ¿Hay lugar para el duelo? ¿Qué lugar tiene el conflicto? ¿O en qué vínculos se tramitan? Si las funciones parentales son ejercidas por líderes virtuales, ¿el dolor psíquico es contenido por influencers? ¿Es función alfa revertida? El problema no es solo la mentira individual, sino la circulación viral de mentiras. ¿Qué hace habitable la mente? Y en consecuencia, ¿qué hace habitable una familia y una comunidad? Si el concepto central del modelo es el problema de la contención y distribución del dolor mental conectado con el crecimiento y el desarrollo, entonces la vigencia del texto de Harris y Meltzer, Familia y Comunidad, es evidente. En un mundo que acelera, que fragmenta, que ofrece pertenencias instantáneas y desalojos igualmente instantáneos, el problema del amparo no se reduce, se vuelve más complejo. Meltzer diferenciaba entre experiencias que entrenamientos más adhesivos o imitativos. Muchos influencers ofrecen experiencias valiosas, transmiten conocimiento o creatividad, pero otros operan sobre la base de la fascinación inmediata, promoviendo la ilusión de ser, que ser equivale a parecer. Hoy mostrar es prueba de afecto y existencia. ¿Qué sucede en la privacidad y el sentido de pertenencia? ¿Qué sucede cuando los ideales de una generación dejan de transmitirse principalmente a través de la familia y pasan a circular por redes globales? En ese sentido, ¿el influencer podría pensarse como una nueva figura de identificación cultural? ¿Reemplaza a los padres compitiendo con ellos en la construcción de ideales, valores, deseos y modelos de vida? Y quizás una diferencia central es que la autoridad tradicional exigía un trabajo de transmisión, mientras que el influencer suele operar mediante la captación inmediata de la atención. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, la idea es reflexionar en esta temática a la luz de unas preguntas que nos formulamos que las vuelvo a leer, ¿no? Una sería, ¿cómo circula el dolor mental en los grupos contemporáneos? Una pregunta que nos podemos hacer. Otra es, este modelo, planteado por Harris y Meltzer, nacido en el siglo XX, ¿contiene el germen de su evolución para pensarlo en el siglo XXI? Es decir, ¿esto lo podemos actualizar hoy en día? Y hay otra pregunta. ¿Hay lugar? A ver, esperen un segundito. Em,
¿Qué hace habitable la mente y en consecuencia qué hace habitable una familia y una comunidad? ¿El influencer podría pensarse como una nueva figura de identificación cultural? Habría que ver los influencers de acuerdo a las edades, ¿no? ¿Reemplaza a los padres compitiendo con ellos en la construcción de ideales, valores, deseos y modelos de vida? Bueno, los invito a participar. La primera, sí, sí, sí. Un segundo. La primera es cómo circula el dolor mental en los grupos contemporáneos, ¿no? ¿Cómo se tramita el dolor mental? Em, y la segunda es si este modelo que nació en el siglo XX se puede como ayornar a la realidad del siglo XXI. Y la de los influencers también, ¿no? Sí. Bueno, para los que están en online, Vivi pregunta ¿desde cuándo hay influencers? Y bueno, entonces la pregunta sería ¿desde cuándo hay influencers? Y desde cuándo se piensa que puede haber influencers. En realidad nos referimos, por un lado, a las redes sociales y por el otro lado a estas figuras que influyen, ¿no? Y son como modelos de identificación y qué tipo de modelos de identificación. Lía quiere empezar. Me parece que hay otro micrófono. Ahí está. Eh, Creo que necesitamos pensar cómo ha cambiado la parentalidad a lo largo de los tiempos. Es decir, em, cómo fueron para nosotros hijos, nuestros Ay, ¿dónde está el padres, chat? cómo fuimos nosotros como padres para nuestros hijos, em, distintas clases de padres. Pienso en la escuela primaria de mis hijos, donde las madres se vestían en competencia con las chicas, por ejemplo. Es decir, creo que es muy importante la función parental y maternal, cómo ha cambiado a lo largo de los tiempos. Ya no pensemos en los tiempos antiguos. Bueno, muchas gracias. El texto realmente tiene muchas más preguntas que estas que ustedes han extractado, ¿no? Pero bueno, ayuda a empezar. Em, Pensaba que, por ejemplo, los influencers se los contrata, están absolutamente, eh, están como categorizados, quién para qué, quién para promocionar qué, y están dirigidos a la venta, sea de cualquier tipo de bien, servicio, lo que fuera. Con lo cual están muy lejos de una lógica de transmisión, pero tienen efectos, ¿no es cierto? Tienen efectos sobre la autoestima, la regulación narcisística, y uno ve que los chicos, de alguna manera, se comparan permanentemente en su valor personal con los influencers. Em, Creo que también la idea de éxito está absolutamente ligada al éxito económico. Todos los chicos quieren ser millonarios, influencers, famosos, pero esa es una especie de cosa homogénea de cáscara que no,
en la medida en que funciona no permite apropiaciones diferentes, ¿no? Me parece que el modelo, lo voy conociendo a través de ustedes ahora, pero me parece que eh, tiene mucha utilidad para pensar la época. Al menos intuitivamente y en esta primera aproximación, así lo parece, ¿no? Creo que una cuestión que está eh, muy presente en nuestra cultura es eh, la extracción de valor, pero la extracción de valor a toda costa, al modo del splitting forzado, ¿no? Donde el vínculo queda relegado absolutamente y lo que importa es extraer valor. Y todo está, bueno, todo es una exageración a lo mejor, pero está muy apuntado a la máxima ganancia y de un modo que nos desconecta de lo social, de lo biológico, del planeta, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Lucas. Bueno, Miriam, que está en la pantalla. Ah, bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, porque a veces no funcionaba muy bien el sonido, pero bueno, primero les comento que yo conozco el modelo desde hace mucho tiempo, pero la exposición que han hecho María y Susana realmente me ha llegado muy profundamente. Creo que han sido capaces de transmitir de una manera sencilla, razonablemente sencilla, conceptos difíciles por su grado de síntesis, es decir, que tienen la posibilidad de condensar muchos significados. Creo que la época actual es difícil, pero supongo que todas las épocas lo han sido, que cada época plantea sus propios desafíos. En este momento probablemente es el de la inmediatez, porque si pensamos, por ejemplo, mucho más lejos en los filósofos griegos, había silencio, había oscuridad, había un mundo circundante con circunstancias bastante diferentes a las actuales. Pero creo que lo interesante de los científicos, los poetas, básicamente de los observadores y las personas capaces de abstraer de sus observaciones y transmitirlas, eh, bueno, son aquellos que han ido perdurando. Y 50 años atrás eran bastante difíciles, perdón, bastante diferentes, quise decir, de lo que es la vida en este momento. En algunas cosas, en otras parece que los adolescentes en la época de los egipcios estaban también teniendo problemas con los papás porque en algún lado había leído que en las pirámides aparecían inscripciones de jovencitos peleándose con los padres. O sea, la lucha de las generaciones supongo que es algo eh, históricamente observable. Gracias, gracias de verdad, ¿eh? Gracias, Miriam. Daniel. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por compartir el trabajo y estas inquietudes, estas preguntas. Algunas ideas. Cuando Vivi preguntaba desde cuándo podría haber influencers, me parece, digamos, a mí se me ocurría más bien que se podría decir desde siempre. Nada más que habrá que delimitar cuáles son las instituciones mediante las cuales aquellos que proponían modelos lo podían hacer. Valga la iglesia, predicadores. Un predicador, digamos, o sea, todo, de alguna manera, todo líder, sea un líder cognitivo,
sea un líder ético, sea un líder político, propone y quiere influir en la gente en distintas edades y distintas procedencias y, por supuesto, para diferentes cuestiones. Entonces, la influencia es una función que indudablemente desde este punto de vista, en cuanto lo podríamos llamar el cierto modelado, ¿no? El modelado de las personas, se la propone todo lo que podría ser alguna clase de pedagogía. Entonces podemos poner distintas instituciones, es decir, el colegio, las iglesias, la política. Están otros modelos que son modelos un tanto más, empiezan a ser como más universales y entonces trascienden a las instituciones y empiezan y son modelos deportivos, religiosos, ¿no? Cristo, por ejemplo. Bueno, entonces las enseñanzas de vuelta pretenden esto, de vuelta, siempre. El problema, lo que a mí me parece interesante es, y acá con esto paro porque es muy largo, la cuestión es que me parece que sí, una sociedad plural, una sociedad plural, digo, una sociedad democrática, admite el conflicto de influencias y le hace lugar. Si hay lugar a conflicto de influencias, entonces cada quien y cada grupo y cada familia se tendrá que arreglar en cómo elabora esos conflictos. Brevísimo ejemplo sería, en mi primaria yo iba a un colegio religioso, pero yo tenía un tío, un tío muy querido, mi padrino, que era absolutamente ateo, y mientras él me enseñaba la teoría de la evolución, en el colegio me enseñaba la creación del Génesis, y yo me las tenía que arreglar con eso, a ver qué hacía. Bueno, Sí, bueno, le sigo ¿Quién pidiendo. es? Por ahí hay dos Ay, parlantitos. ¿quién es? Hay alguien que está. ¿Quién es? Yo no sé por qué esta computadora el volumen sale muy bajo. ¿Quién? Bruno, Line, por favor, si te podés mutear. Bueno, Eleonora. Bueno, me parece que es un texto para leer y pensar, lo cual diríamos hace que el intercambio tenga este nivel de comunicación posible. Por otro lado, pensaba que es un texto también interdisciplinario, ¿sí? Con lo cual, digamos, podríamos haber sociólogos, políticos, comunicadores, educadores y psicólogos, psicoanalistas, por ejemplo, ¿no? Para repensar, porque hay mucho para trabajar desde esos lugares. Entonces pensaba a ver en qué podemos ser influencers nosotros, los psicoanalistas, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta que la palabra por sí misma habla de la influencia de unos sobre otros. Y pensaba que hay un trípode que ustedes marcaron y que me parece que es el que, por ejemplo, a mí me convoca a pensar, entre otras cosas, que es el de conflicto, duelo, ¿verdad? Que se me fue de foco. Sí, duelo, conflicto y vínculo. Entonces empezamos, algo trajo Daniel en ese sentido, diríamos, y que creo que lo que se evita es esto, en este modelo identificatorio que es el influencer. Se evita eso, por las mismas condiciones de cómo se comunica, rápido, corto, preciso y vacuo. Entonces, lo que se evita es algo de lo que nosotros, en el plano individual y grupal, ¿sí?, con el que podemos trabajar, no tiene lugar. Entonces escuchamos como algunos dicen, yo quiero ser influencer, muy tempranamente. Y escuché en la radio un influencer niño brasilero, que por supuesto acaba de nuestro amado Messi, sí, para algunas generaciones, yo soy más maradonista, pero no importa, lo quiero mucho y nos está dando un modelo maravilloso de cómo se trabaja grupalmente, que este es un modelo muy interesante social. Para no extenderme mucho,
extenderme mucho, digo, y después yo recuerdo haber visto ya hace muchos años, ¿sí? Influencers sobre niños, que es lo que más me ha preocupado, y sobre adolescentes, por supuesto, que le enseñan a jugar. ¿Cómo le enseñas a jugar? Entonces están los Playmobil y está un influencer que juega. Entonces los chicos lo miran y juegan. No juegan con el otro, digamos. Y es realmente, a nivel de aprendizaje, un aprendizaje que no produce modelos identificatorios con los cuales crecemos, ¿sí? Y me parece que la evitación en una parte de esta generación, a través de los influencers, es evitar el conflicto. Y si se evita el conflicto, no tenemos aparato que funcione, a modo más neurótico, digo, ¿no? Y por otro lado, no creo que todos quieran ser influencers, digamos, es un sector que corresponde a la cultura actual, ¿sí? A la acelere, ya lo dijeron, y que corresponde a este momento de la cultura. Es otra cuestión que ustedes marcaron que me parece muy interesante, es que la libertad como imposición. Y la imposición no permite pensar. Y estamos en un mundo donde esto arrasa. Y es preocupante, realmente preocupante. Sobre todo que todos quieran ser influencers, creo que vos lo trajiste, Lucas, y que habla de las cantidades y no de los contenidos. Por ejemplo, hay una clasificación de influencers por cantidad de seguidores. Entonces tienen títulos. Entonces, la gente dice, no tiene 30.000 seguidores, alcanza con esto, ¿sí? Entonces, es un tema muy importante e interdisciplinario, ¿sí? Gracias, Eleonora. María. Bueno, me pareció excelente el trabajo. Terminaron de leerlo y me hubiera gustado que lo volvieran a leer de nuevo, en el mismo momento, ¿no? Un poco más despacio, porque así dijo alguien que no alcanzo a ver cómo se llama, pero me pareció que estaba tan simplemente explicado, ¿no? Tan metabolizados ciertos conceptos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De cosas que pueden ser muy abstractas, pero ahí se veían claramente. Digamos, me pareció que era como, me daban ganas de salir corriendo a llevarlo a los secundarios, por ejemplo, porque, digamos, era de fácil lectura, ¿no? Para gente que no está metido como nosotros en el mundo tan más profundo, teórico y demás, ¿no? Y después pensaba, no vi la película, me dan muchas ganas de verla, pero me acordé de El Señor de las Moscas, y película que me espantó, ¿no? Pero pensé en esa película, que es de hace mucho tiempo, es un libro, ahí era espantoso que no hubiera adultos. Estaba claro que era un espanto, pero era como algo del contexto, ¿no? Qué horror, no van a sobrevivir sin adultos. Entonces pensé que algo de esto, digamos, quizá, no sé, no estoy pensando en voz alta, pero pensaba en cuál era la diferencia con esta película, ¿no? No sé, porque no la vi, pero ¿y cuál sería el peligro de esta sensación? ¿Cómo lo describían ustedes, no? Digamos, de chicos solos que parece que son suficientes, ¿no? Como si algo ahí hubiera una diferencia respecto, ¿no? Entonces me acordé de ir a lo de mis abuelos a pedirles que me pasen algo para estudiar de la enciclopedia que bajaban de un lugar y, digamos, esta sensación de vacío cuando, bueno, los chicos se arreglan solos, digamos, en las redes, ¿no? Este, y por otro lado, pensaba, digamos, esto que dice Daniel, de que siempre hubo influencers, y menos mal que podemos influirnos unos a otros. Pensaba, bueno, habría que hacer ahora el contratrabajo de alguna manera o no, tomarnos el trabajo de ver cuáles serían los beneficios, así, todo el listado de beneficios, ¿no? Y el problema, como diría Bion, de los usos, ¿no? ¿Cuáles serían los peligros? Es re importante, y cuáles serían las ventajas, porque de pronto hay cosas que son mucho más democráticas, rápidas, y uno dice, wow, también, ¿no? Bueno, Gracias, María. Adela. Bueno, yo voy a funcionar como parte del equipo. Primero porque soy, no digo del equipo que se cuestiona, porque yo entré casi al final de todo el proceso y, y comparto algunas cuestiones que trajeron acá, que fueron preguntas mías.
quiero rescatar esto del influencer. No sé, el colega dijo, influencer hubo en todas las épocas. A mí me parece que lo que nosotros intentamos, que coincido, que tratamos de darle un sentido simple de comprensión a un texto muy, muy condensado, muy complejo en su estructura de escritura, de que esto es un modelo psicoanalítico que incluye que en el mundo mental tenemos sujeto, individuo y comunidad. Y que quizás esto del influencer, voy a tomar esto solamente como ejemplo, no es el peligro que haya influencer, sino la función de los distintos modelos de aprendizaje. Por eso le prestamos atención a que no es lo mismo aprender por la experiencia, que implica frustración, encontrarse con el dolor, resolver, esperanza, que hacer una identificación adhesiva o una obediencia, que el influencer tiene el conocimiento y pensar que eso puede ser una función parental, o sea que dentro de una misma familia una función de influencer puede ser una función de educación emocional. Me gustó tu ejemplo porque creo que cuando vos dijiste las dos versiones, la religiosa y la más evolucionada o más abierta, es parte del modelo de aprendizaje en un mundo mental y es lo que te permitió a vos ir haciendo una selección y un aprendizaje por experiencia, no un sometimiento a una y a otra. Me parece que todo lo que están trayendo acá están percibiendo esto, que es, no son los influencers, no es solamente la tecnocultura, no podemos ir en contra de una sociedad que se está imponiendo, que es la tecnológica, sino quienes arman el modelo psíquico para que esto sea aprendizaje, experiencia, crecimiento, tolerancia del dolor mental, ¿no? Que esto es lo que quería aportar. Gracias, Adela. Me tocaba a mí, yo me anoté porque quería decir que el modelo de Meltzer-Harris no habla de lugares nominales, sino de funciones, ¿no? Y que aprender implica tolerar una verdad emocional y eso exige atravesar un poco lo que decía Adela, el tema del dolor mental. Dolor mental en esos términos sería la ansiedad, la angustia, ¿no? Cómo uno tramita la ansiedad, la angustia. Y dolor mental sería, atravesar el dolor mental tendría que ver con esto que Leonora un poco ligándolo decía con evitar el conflicto, ¿no? Y para recordar que las funciones son generar amor o promulgar odio, promover esperanza o sembrar desesperanza, contener el dolor depresivo o emanar ansiedad persecutoria, pensar o crear mentiras y confusión, ¿no? Entonces esto lo podemos pensar en relación al sujeto, a la comunidad y la familia, ¿no? En esos términos. Ahora María y después Lía. Quería recordar algo acerca de los influencers. Bueno, hace poquito murió el Indio Solari, ¿no? Que nuclea distintas generaciones también, porque hemos visto lo que impactó en la comunidad, en todos, ¿no? Pero digamos, lo que se vio cuando la familia dijo que iba a durar la despedida lo que tenía que durar, ¿no? Dando tiempo a que cada uno, y fue un influencer, un influencer positivo, digamos, porque las letras eran una belleza. Otra cosa que quería decir es que tengo un paciente muy preocupado, 11 años, por qué carrera elegir en el futuro, porque va a haber muchas carreras que la inteligencia artificial se las van a robar. Entonces, ¿cuáles van a existir para cuando no tenga que elegir una carrera? Y el otro punto es lo que comentaste, Lucas, ¿no? La relación influencer con la economía. También uno observa los canjes, ¿no? Que es como lo fácil, rápido, pero el canje. Entonces, muestran el uso de algo y lo tienen a cambio. Y hay un montón de gente que tiene muchos seguidores que se la pasan comiendo en distintos restaurantes o no sé, o vestimentas, claro. Y se crea no sé, una vida muy falsa, vacua, como decía Eleonora, ¿no? Bueno, eso. Sí, además ahora Mercado Libre tiene un sistema por el cual vos podés promover algo
y, y ganas dinero, ¿no? Entonces, sí, ahí va. Entonces el tema del canje a veces no es verdadero lo que uno ofrece, sino que tiene que ver con una función de utilidad. Lía, Tavia y Lucas. Yo quería agregar el tema de por un lado, el tema de la tecnología. Quizás por la edad me doy cuenta que la diferencia en cuanto a lo que uno sabe de tecnología y a lo que ya ni hablo de mis hijos, de lo que mis nietos saben de tecnología, eh, bueno, es un punto muy importante. Por supuesto, la cuestión es cómo manejarlo, es decir, poder aceptar, aprender de los nietos y que a su vez los nietos puedan aprender de nosotros lo que nosotros sabemos de una cultura en la cual ellos no corresponden. Lo otro que quería, me parece fundamental hacer la diferencia que ustedes hacen en el trabajo muy bien entre enseñar y seducir. Me parece que es una cuestión fundamental. Creo que siempre hubo en la vida padres que enseñaban y padres que seducían, pero que en este momento, justamente por el hecho de que los niños tienen un conocimiento tecnológico que nosotros no tenemos, esta cuestión se ha dado vuelta. Este, eh, yo tengo, mi hija tiene un piano que yo compré en su momento para mi hija, que pasó a ella y ahora la tocan los niños, empiezan los niños. Y esto, el piano es tecnología. Hay muchas preguntas que uno se puede hacer, porque la velocidad del cambio tecnológico hace que, por lo menos nosotros, los adultos mayores, bastante mayores, nos quedemos muy atrás. Y que lo que podemos enseñar, entre comillas, a los niños es lo que les podemos brindar. Toda la idea de la relación de contención, que no tiene que ver con la enseñanza, es una función distinta la contención a la enseñanza. Así es. Así que bueno, son cosas que se me fueron ocurriendo y que pienso que es el valor del trabajo, el hecho de que uno pueda, que el trabajo estimule preguntas. Gracias. Muchas gracias. Sí, el avance tecnológico para los adultos mayores es de una crueldad tremenda, pero es un comentario, esto de tus nietos que te enseñan la tecnología, eso es una función parental ejercida por un nieto, que tiene que ver con generar amor, ¿no? A eso nos referimos. Entonces ahora sigue Tavia. Sí. Amor y esperanza, como agregó Adela. Muy bien, Tavia. Hola, realmente el trabajo que han hecho realmente es muy generoso porque aparte de la genialidad del trabajo de Meltzer y Harris, ustedes le han dado una vuelta. Y además todo lo que han ido diciendo los distintos que participaron enriquece cada vez más el tema. Ciertamente que al hablar de influencer enseguida remitimos a adolescentes, ¿no es cierto? Que son los que por una búsqueda de identidad están más pendientes de los objetos externos para poder construir algún tipo de identidad. Pero yo creo que tendríamos que abrirlo un poco más y hablar más vale de estados adolescentes de la mente, porque hay gente de 60 años que sigue prendido a la moda
como siempre existió eso, siempre. Yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, no te pongas un color rojo con el verde porque no combina, ¿no? Y eso eran las influencias que íbamos teniendo. O sea que en última instancia, influencias, como muy bien también dijo, eh, eh, bueno, ahora no me viene el nombre, eh, mm, hubo siempre, ¿no? Y también, como dijo Miriam Boswell, la rebelión de los adolescentes frente a los padres también existió siempre, aunque más en el siglo pasado, porque la adolescencia es un fenómeno reciente, no existió siempre. Antes los niños a los 12 años ya iban a trabajar al campo, ¿no? No tenían la posibilidad de tener una adolescencia tan larga como la que se vive ahora. Ahora, yo pensaba, bueno, ahora me acuerdo, como decía Biebel, influencer hubo siempre. La única diferencia que yo plantearía ahora sería los influencers que vienen de lejos y los influencers que están cerca, ¿no? De alguna forma eso puede establecer algún tipo de diferencia. Por ejemplo, un cantante lejano puede tener una influencia y a lo mejor mueve digamos, a un tipo de funcionamiento más adhesivo, ¿no? Bailar como Michael Jackson, por ejemplo, que tantos chicos lo han hecho. Pero también había líderes lejanos que también han condicionado nuestra vida. ¿Quién no quiso en algún momento ser el Che Guevara, ¿no? Y era también un líder lejano. Lo que pasa es que cada uno va, digamos, resignificando los líderes que uno ha elegido a lo largo Mucho de la frío hace historia. allá. Ahora bien, ciertamente que me parece No, que está muy pensando bajo. en lo que tiene que ver con el cambio personal, un líder cercano es más fácil que estimule una experiencia emocional. Y en este sentido, yo voy en mi adolescencia, los líderes estudiantiles, los líderes del club de deporte, los líderes de la parroquia, que son esos grupos que la gente se reúne en un momento para obtener una experiencia grupal. Ahora, estos son los líderes, que, digamos, los influencers de aquella época. Lo importante es si el influencer puede tener una repercusión lo suficientemente rica como para estimular que haya un grupo. Por ejemplo, los del club de seguidores de Michael Jackson, pongo por ejemplo, si se reúnen, crean una comunidad donde de alguna manera pueden tener una experiencia grupal, y esto es realmente lo que se vuelve una influencia beneficiosa para un adolescente, es formar parte de un grupo. Y por eso a mí me parece que frente al mundo de los influencers, a mí me preocupa más el mundo de los que viven al margen de los influencers, que son los adolescentes aislados, que construyen un influencer interno con deslizamiento muchas veces hacia el delirio. Estos son los más peligrosos. Pero los que están siguiendo a líderes influencers lejanos o cercanos, si eso les mueve a reunirse en grupo, yo creo que pueden llegar a ser beneficiosos. El problema es cuando no hay la capacidad, por temor a formar parte de un grupo, a entrar a formar parte y, digamos, seguir a alguien. Es decir, para mí, el influencer no es dañino en sí mismo, es dañino si mueve al aislamiento y sobre todo si promueve desesperanza, ¿no? Pero yo creo que cuando éramos chicos no había los medios de comunicación, pero sin embargo estaban los clubes de fans, ¿no? Y los clubes de fans tenían un punto, esto de agrupar a la gente detrás de un ideal o de una ilusión, porque en última instancia eran pasajeros y no eran dañinos. Nada, el tema da para mucho, pero muchas gracias. Gracias, Carlos. Lucas, Diana.
Bueno, ¿cómo ordenar esto? Porque fui para muchos lugares y después hay que ver cómo decirlo. Pensaba en la relación con la tecnología, por ejemplo, con la IA, que es nueva y también ya nos tiene cansados al mismo tiempo, ¿no? Pero pensaba que puede ser realmente muy heterogénea. El problema, me parece, es cuando se la toma como una especie de conocimiento más parecido al conocimiento obsesivo que ustedes describían allí, quizá, como un conocimiento enciclopedista ya consumado, ¿no? Que se realiza por fuera del sujeto que queda como consumidor. Y, y allí se pierden las chances de pensamiento creativo, ¿no? Incluso la posibilidad crítica y la posibilidad de generar nuevo conocimiento, pero no solo por combinatoria de lo ya existente, de lo ya ofrecido por la IA. Pensaba, bueno, Lía pensó esto de si el piano es tecnología. Sí, digamos, la tecnología existe desde que el hombre es hombre. Incluso parece que hubo otros humanos no sapiens que usaban tecnología. Neandertal, vi un par más que ya no recuerdo los nombres, pero que incluso tenían fuego y herramientas de piedra. Ahora, ese tipo de tecnología exigía un aprendizaje arduo, ni hablar el piano, por ejemplo, ¿no? Entonces el sujeto está involucrado, no está afuera. Creo que ahí está la gran diferencia, el poder establecer una relación. Incluso, bueno, creo que hay cierto encuentro, porque Daniel Biebel decía, uno se las tenía que arreglar con las distintas influencias, lo cual va de la mano con lo que decías, Eleonora, conflicto, vínculo y duelo, ¿no? O sea, toda una ecología de relaciones que hace que se promueva el crecimiento mental y no que haya una pasivización total. Gracias. En primer lugar, me gustaría tener el trabajo porque realmente hay muchos conceptos muy condensados y me pareció sumamente interesante. Así que, bueno, me gustaría, coincido con María, ¿no? En tener más tiempo para desarrollarlo. Pero me vino a la mente un libro que leí hace mucho tiempo que se llama El maestro ignorante, de Rancière, que me pareció fascinante porque él un poco lo que plantea en términos extremos es que alguien puede aprender solo, sería, ¿no? O que tiene la suficiente inteligencia para aprender solo. Él lo que plantea un poco es esto de, digamos, de cuestionar la asimetría maestro-alumno en la educación tradicional, ¿no? Y cómo construir ese conocimiento con el otro. Me pareció el libro fascinante por toda la historia que cuenta, ya no me lo acuerdo tanto, ¿no? Pero pensaba, claro, con esto de los influencers que están como dominados por intereses económicos, básicamente, ¿no? Qué difícil, ¿no? Construir el conocimiento. ¿Qué tarea tienen los docentes, ¿no? En cuanto a construir un conocimiento no desde el lugar del dominio del saber, ¿no? Y creo que vivimos en una época conflictiva en ese sentido, porque no hay tiempo. No hay tiempo, tienen que ser 3 segundos los reels, ¿no? Para que vos puedas entender qué es lo que te quieren transmitir, ¿no? Entonces me parece que tener un espacio donde nos pongamos a cuestionar el tema del aprendizaje y de los tiempos me parece una riqueza enorme. Me encantó el trabajo. Gracias, Diana. Bueno, voy a tratar de ir hilvanando todas las cosas que se me fueron ocurriendo, especialmente después de la participación de Daniel. Me puse a pensar quién habían sido mis influencers, ¿no? Con una adolescencia transitada en plena dictadura militar. Y en lo que primero pensé en mis profesores, 2 profesores de historia, ¿no? Que se las arreglaban para eludir los textos prohibidos y los temas de lo que no se podía hablar, que no nos podían enseñar, y nos iban sembrando semillitas que, bueno, después siguieron, ¿no? Y uno podía comentarlas en casa o con algún tío así aparte, en una reunión Perdona, pero familiar, no ¿no? se escucha bien. Acerca el micrófono, por favor. Bueno,
Hago un No resumen. no se Chicos, entendió estaba... nada, no se escucha nada, de verdad. Bueno, empiezo de nuevo. Ahí va. Sí, pero bien cerca de la Sí, voz, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, gracias por avisar. Les comentaba que después de la participación de Daniel, me puse a pensar quiénes habían sido mis influencers. Y pensé en mis profesores de historia que en plena época de dictadura militar se las arreglaban para sembrar alguna semillita que en otros espacios pudiéramos seguir compartiendo y pensando. Creo que después fueron mis padres, ¿no? Y en la infancia también volvieron a ser ellos después, y algunos amigos, o sea que influencers hubo siempre, pero teníamos más posibilidad, me parece, de pensar, de intercambiar, ¿no? Ahora parece que las cosas bajan ya muy masticadas, aunque también hay que reconocer, no sé, pensaba mi hijo que sigue los podcasts de una psiquiatra española, que a él lo ayudan mucho a organizar el tiempo, ¿no? Y cómo encarar el trabajo y lo que hace. Hay de todo, digamos, ¿no? Y también es valioso. Y creo que ahí se ve, ¿no? Cuando los chicos pueden elegir en función de sus intereses o de lo que venían pensando. Bueno, yo con todo esto me pregunto por nuestro lugar, ¿no? Las chicas enfatizaban no en roles nominales, sino en funciones. Y pensaba en cómo llegan no solo los adolescentes y los niños, sino los adultos al consultorio. Y creo que coincidimos con esto del tiempo que todos mencionaban hoy, ¿no? Mencionaban recién. Y pensaba en, personalmente, ¿no? Cómo no engancharme en el consultorio en este ritmo con gente que pide pasar de 2 sesiones semanales a una porque se quedó sin trabajo o le bajaron el sueldo. Y cómo seguir haciendo, como tener un lugar primordial la cuestión de la contención para poder pensar el dolor. Esto es lo que es un recorte muy personal, ¿no? Pero lo que el modelo me deja o me ayuda a pensar el trabajo en el consultorio es esto, ¿no? Cómo ayudar a los pacientes en medio de esta ola y vorágines que hay a tomarnos un tiempo para poder pensar. Bueno, voy a parar acá, después seguiré, pero un aporte personal de cómo, lo que me aportó a mí el modelo en el consultorio. Gracias, gracias Susi. Mirta va a estar ahora, a ver, no leo, si hay una pregunta, un comentario en la pantalla, en el chat, si lo pueden leer. Bueno, ahora lo vamos a ver. Está Lía y Mirta, pero vamos a darle la palabra a Mirta, que nunca intervino, y después a Lía, ¿sí? Mirta Seltzer, te escuchamos. Bueno, primero quiero saber si me oyen, porque hay mucho lío Sí, con el perfecto. sonido. Bueno, eh, a mí me pasa igual que a Diana, igual que a María, yo necesitaría volver a leer el trabajo para poder intervenir con más precisión, porque la verdad es que tiene cosas muy sintetizadas, muy condensadas y muy importantes cada una. Entonces, abrirlas es un lío para mí en este momento, pero quiero, en función de lo que estamos, de lo que se está discutiendo, querría ver si puedo aportar algo y si sirve, ¿no? Influenciados estamos siempre, siempre estamos influenciados, sea la elección o las circunstancias, el contexto, no hacen que no permitamos que esto no ocurra. Pero ustedes han dicho algo importantísimo, que es que la influencia depende del espacio del contacto entre la personalidad del niño, su ambiente familiar y el contexto social. Desde esas 3 variables tienen sentido las preguntas que ustedes hacen, porque si no, estaríamos en un mundo estable, que sabemos que no estamos, y no tendríamos nada para pensar, tendríamos todas las respuestas ya hechas. Por eso tienen sentido las preguntas que ustedes hacen. Y como al pasar,
ustedes dijeron algo que hicieron pensar si esta es una sociedad de vigilancia o de control. Eso dijeron ustedes. Sabemos que venimos de una sociedad de vigilancia que Foucault la llama sociedades disciplinarias, que eran sociedades estables. Esperen un cachito que me están golpeando la puerta. Sí, adelante. Sociedades estables, disciplinarias, de encierro, en donde me trajeron un eso, en donde toda la operatoria era organizar grandes centros de encierro. La familia, la escuela, la universidad, el trabajo, y todo tenía un inicio y un fin. Todo. Y todo empezaba de cero. El trabajo, uno se jubilaba, en fin. Uno sabía cuáles eran los pasos que seguían en toda la sociedad. Y después ustedes dijeron el control. Foucault avisa en su época que estábamos entrando en una sociedad de control. Ya no era más la sociedad de soberanía, donde había reyes y súbditos, que solo los reyes grababan la producción y decidían la muerte de la gente, las sociedades disciplinarias, donde se solapa una sociedad con otra, no se liquida una sociedad. Pero estamos ahora en la sociedad de control. Y esta sociedad de control es absolutamente distinta, la desarrolló Deleuze y la siguen desarrollando ahora otros filósofos e historiadores y antropólogos. En esta sociedad de control pasan cosas distintas. Por eso tienen sentido las preguntas que ustedes han hecho. Porque esta sociedad de control, regida básicamente por la economía, tiene un lenguaje numérico y tiene variantes inseparables. Nosotros ya no somos más individuos en esta sociedad. La gente, los que nombré filósofos, antropólogos, dicen que somos dividuos, porque somos un número, un dato. Nosotros somos un dato. Tocamos el celular, tocamos el mouse, estamos como estamos en este momento, ya somos un dato. Ya. Bueno, esto es mucho más complejo, mucho más complicado, además de complejo, y es para pensar un montón. Lo que pasa es que estas sociedades, cada una con una lógica distinta, la lógica de la sociedad de control tiene que ver con las lógicas de las subjetividades que producen. Y las subjetividades interceptan con el psiquismo nuestro. Nosotros tenemos un montón para poder pensar y hacer por la gente en nuestro consultorio y no tenemos todas las respuestas. No las tenemos. Por eso tienen sentido las preguntas que ustedes han hecho. Bueno, hasta ahí por ahora. Gracias, muchas gracias, Mirta. Están Aide y Marta no sé si quieren hacer algún comentario, que fueron parte del trabajo. ¿Qué dicen? Que no veo, Mary. Sí. Aide. Bueno, buenos días a todos, gracias y mil disculpas por no haberme podido incorporar antes, porque me la perdí, digamos. Están diciendo cosas muy interesantes, muy importantes, y me quedé pensando en esto de los influencers, que no sé exactamente qué dijo Biebel, espero después tener la grabación para escucharlo mejor, pero la escuché a Susi y pensé en que la gran diferencia probablemente sea
que también me puse a pensar quiénes fueron mis influencers. Supongo que ser psicoanalista también tiene algún efecto por distintas identificaciones que uno va teniendo. No sé si son exactamente influencers, pero yo creo que cuando hicimos este trabajo lo que nos preocupó es sobre todo cuando hablamos de identificaciones negativas, cuando hablamos del efecto espurio de algunos influencers, donde no son esos que enseñan historia, tratan, como a mí también me pasó, Susi, yo estuve en el secundario en el proceso, igual aprendíamos solapadamente la historia que estaba prohibida, pero la aprendíamos igual, sino los que influyen en los adolescentes, y estoy de acuerdo con Tavia, en los adultos también, porque los adultos también son seguidores será nuestro estado adolescente, probablemente, pero que de alguna manera siembran que tienen objetivos económicos, por ejemplo, para entrar en la mente por consumo o por otro tipo otro tipo de intereses, no los del profesor de historia, por ejemplo, ¿no? Que acá hay un comentario de Cristina González que me parece muy importante, que no lo leíste. Si me permitís, María, lo leo porque dice, Cristina dice, tal vez Sí, el léelo. problema con los influencers no son ellos, ni los chicos que los siguen, sino el espacio vacío dejado por quienes abandonaron su función de padre, madre o educador. Creo que hay una parte de eso, por eso hablábamos antes de quienes ocupan esa función, ese lugar, pero también creo que hay ahora cierta tendencia a empujar a otro tipo de ideales o a otro tipo de vida, que eso es lo que nos preocupa mucho y son los que no llegan al análisis ni a una vez por semana, ¿no? Que creo que eso es lo que nos hace también movilizarnos a pensar en estos cambios del siglo XXI también, ¿no? Pero bueno, esto es para... Bueno, muchas gracias, Aide, Adela, Lía, Miriam, Eleonora. Marta, Hola, lo mejor. Aide, me diste el pie. Yo creo que estamos muy parados en la función del influencer, que tiene un concepto social y político y económico, pero yo quiero volver al modelo, que la idea de poner influencer es porque hay alguien que ocupa una función. Y voy a agarrar un comentario que hiciste vos, Susi, de que el tiempo para, ¿no? La sesión 2 veces por semana, un trabajo analítico, es una cuestión de que hay cosas que necesitan más tiempo. El aprendizaje, el desarrollo de la mente, el tiempo de enseñanza, el tiempo de pensar, ¿sí? En otro Ateneo que tuvimos, Kalish dijo, crecer y desarrollar la mente es trabajo, requiere esfuerzo y dolor. O sea que son 3 elementos que se están queriendo evitar. Y mientras estaba escuchando y relacionado con la película que trajimos, que en realidad no era de influencer, sino de un rol que admite la ausencia de padres que seguramente están jugando al pádel mientras los chicos están solos en la casa, o sea, habían ido de viaje, pensé, quizás esto, no sé si todos lo conocieron, pero hubo un tema con un streaming, con una persona que anunció una muerte que no había ocurrido, y hubo una reacción de los periodistas formados, con mucha trayectoria, muy enojados porque decían que estaban jugando a ser periodistas, gente que no tenía formación y aprendizaje. Y yo escuché a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de CQC? Pergolini, que dijo así, son chicos jugando, los padres los dejaron jugar
y ahora los retan, ¿no? A mí me causó una impresión interesante esto, que quizás dejar jugar no significa que uno puede hacer o es representante de lo que está haciendo, ¿no? Y que a veces eso hace que se cometan errores o se corran riesgos, porque faltó que los padres no tienen que dejar jugar, sino que tienen que aportar quizás esos elementos de qué es jugar, qué no se puede jugar, qué es saber, qué es pensar, qué es crear. Y me parece que el modelo nos despierta esa aptitud de función, rol, porque si no la ejercen los otros, y esto lo vimos en la película, una niña de 14 años que asume el rol de una función paterna, de materna, ¿no? Quería agregar eso porque si no nos quedamos mucho con el influencer, que es un rol, no es una función. Claro, yo pienso que depende también cómo jugar, ¿no? Porque acá estamos jugando, pero jugamos seriamente, porque estamos jugando a pensar en serio. Y pensar, sí. Bueno, Lía, había dicho Lía, Miriam y Eleonora. Y- Yo quería tomar el término influencer. Influencer no es lo mismo que padre, madre o función paterna o función materna. Influencer implica una acción sobre el otro de una manera que en los tiempos antiguos, entre comillas, diríamos psicopática. En cambio, una función es otra cosa. Es decir, los nosotros somos una especie que tenemos una influencia, una infancia muy larga y necesitamos mucho del amor y de la continencia de los padres. De modo que me parece que estamos en una sociedad que Bion habla de un splitting forzoso. El splitting forzoso es un splitting en donde para evitar las emociones precisamente el bebé, lactante, persona, etcétera, y hoy estamos en una sociedad así, en donde toma la leche pero no tiene una relación emocional con el pecho. Y estamos lamentablemente en una sociedad así, en una sociedad en donde hay splitting forzoso, donde la relación muchas veces es más con la leche que una relación emocional con el pecho. Esto dicho, por supuesto, sintéticamente y se refiere a algo mucho más amplio. Bien, muchas gracias. Miriam, por favor. Estás muteada, Miriam. Sí, ya le dije que está muteada. Miriam, no se te escucha. No, no se te escucha, Ahora, Miriam. ahora no, estaba muteada. Me había olvidado de desmutearme, porque a veces me pasa. Bueno, quería decir que quería sembrar un poquito de esperanza, porque la siento verdaderamente. Yo vivo en Rosario, que está a 300 kilómetros de Buenos Aires, que es la ciudad en donde en este momento se está realizando esta reunión. Y tengo la posibilidad de ver a personas que son personas queridas de distintas partes del mundo. Eso me parece que es realmente una maravilla. Yo me acuerdo que mi abuela decía, mi abuela estaba sorprendida con con los aviones, porque decía, ¿cómo vuelan? Son pájaros. Bueno, y yo estoy sorprendida con estos medios que permiten conectarme con ustedes, pero sorprendida, la verdad, agradablemente, porque me permiten realmente disfrutar de cosas que me hubiera sido imposible disfrutar en otros momentos históricos
o a mi edad en otra época. Por otro lado, es cierto que somos una sociedad de control, como dijo hace poco una persona, y es cierto que hay una preponderancia desmesurada de los aspectos económicos, en donde ya lo que importa no es tanto tener alimento, tener vestimenta, tener la capacidad de trabajar y de poder amar. Es mucho más difícil. Bueno, muchas gracias por esta reunión, de verdad. Gracias, Ahora Miriam. bajo mano y cierro micrófono. Sí. Marta Push, ¿querés Sí, decir algo? hola. ¿Acá me escuchan? Sí, te escuchamos Sí, perfecto. me escuchan bien. Bueno, pues yo celebrar el modelo de Donald Meltzer, porque realmente ha sido una influencia muy importante en mi recorrido psicoanalítico y rescatar este libro que, digamos, de todos los libros, quizás es un libro poco conocido, Harris Meltzer, este modelo que da para poder retomar esta capacidad de poder observar, porque él dice que el modelo no pretende explicar, quiere decir que el modelo no busca explicar ni causas ni dar soluciones, sino poder ofrecer una manera muy, muy fina de poder observar los movimientos que tenemos los individuos, las familias, la comunidad, en cuanto al crecimiento o la regresión que tiene lugar en la vida mental. Entonces me parece un modelo y solamente hemos tomado en este texto, hemos tomado sobre todo una de las dimensiones, que es la dimensión epistemológica, la dimensión de cómo aprendemos y si los influencers qué tipo de aprendizaje, como también decía el doctor Tavia, qué tipo de aprendizaje, si lo mencionamos, ¿no? ¿Qué tipo de aprendizaje? Porque influencers, puede ser que haya influencers que, o sea, que tienen alguna influencia positiva, volvemos a las funciones, ¿qué tipo de funciones? Si realmente pueden contener el dolor o promover esperanza, pero lo que vemos es que en realidad lo que hacen a veces es promulgar odio, sembrar desesperanza y emanar ansiedades persecutorias y a veces, pues sí, también crear mentiras. Entonces, me parece que este modelo es una herramienta aplicable todavía hoy en día en los contextos tanto clínicos como poder observar cómo funcionan las familias, cómo funcionan los grupos. Entonces, pues nada, invitarlos a a retomar este libro que nos da para tanto. Gracias. Gracias a vos, Marta. Elio. Tengo la sensación de que estamos transitando una experiencia, ¿sí?, muy interesante de intercambio, que al principio parecía como necesitamos el texto y lo necesitamos igual, digamos, para seguir pensando. Entonces, y que este texto trae un modelo, que es Meltzer, es decir, trae a una persona que nos trae un modelo, que es una idea, un concepto, una manera de pensar, ¿sí? Y eso que siempre se dice que esa es una transmisión de algo que perdura a lo largo del tiempo, perdure o no esa persona. Y ahí sí entramos en influencer o influencias o transmisiones. Y me parece que eso sí es lo que por lo menos a mí se me aclara un poco en este intercambio, en poder diferenciar qué es lo que va a trascender. Y me parece que el modelo que traen es un ejemplo de que no es un influencer. Pero esto a su vez que enriquece es un problema actual, porque lo que se está haciendo los influencers es el influencer.
la persona misma, que así como se levantó, va a caer. Creo que no es lo único que está. Prueba de eso no es tan terrible, me parece. Es un modelo que va a pasar de moda, ¿sí? Va a dejar huellas. Y bueno, muchas de ellas las vamos a tener en los consultorios y ya las tenemos. Eso por un lado. Por el otro, Miriam, ¿sí? Rosario siempre estuvo cerca, Miriam. ¿Sí? Así que este es otro tema que está en juego, me parece, que es cerca y lejos, que es lo que trajo Tavia. No sé si está todavía ahí. Sí, Carlos. Cerca y lejos. A mí eso me preocupa, porque tiene que ver con la presencialidad y con la tecnología. Y sabemos que una cosa nos va a aportar algo importantísimo, como es la tecnología, ¿sí? Que podamos estar online algunos y otros acá, y nos va a quitar otra cosa. Y esto sucede también en nuestra práctica analítica. A mí eso me preocupa. ¿Sí? El exceso de trabajo clínico online cuando no es necesario. ¿Sí? Y eso me preocupa, diríamos, por ejemplo, en adolescentes. He tenido la oportunidad de leer un trabajo de adolescencia todo a distancia, valorando eso cuando había posibilidad de presencialidad. Y otro punto que me parece, digamos, lo de cerca y lejos que trae Tavia, trasciende, me parece, esto de la presencialidad in situ. Sí, me parece que lo que marca Carlos es la experiencia emocional. Y la experiencia emocional es presencial, cuando esto es posible, ¿sí? No es que entonces no se pueda. O en otras épocas mandábamos cartas y teníamos unas experiencias divinas, ¿sí? Bueno, porque estábamos lejos, pero si no teníamos contacto, ese directo, persona a persona. Por último, sí, lo que aparece muchísimo en los consultorios, en niños, adolescentes y por qué no adultos, el tema de la ansiedad. Alguien lo trajo, ¿sí? Acá, muy preocupante, ¿sí? Con todo este sistema, y que promueve que hay que accionar. Y eso por sí mismo no conduce a pensar. Todos lo sabemos, pero es importante refrescarlo. Bueno, Gracias, Sergio. La experiencia emocional tiene que ver con que la persona devine algo que no era antes. Bueno, a ver, Maridel, María Pistani, yo, María. Bueno, las quería felicitar por el trabajo, por todo lo que nos ha hecho pensar, realmente, porque, como decían algunos de mis compañeros, estaría muy bueno volverlo a leer con otra intencionalidad. Se han dicho, después que uno participa, después de haber escuchado toda una reunión como la de hoy, la mayoría de las cosas quedan ya mencionadas. Pero yo quería decir algo desde la primera pregunta. ¿Desde cuándo los influencers? Y pensaba en el rol de la escuela. Era una función, y me acordaba de los conceptos con los que íbamos a la escuela: tu segundo hogar, la maestra, tu segunda mamá, y el divorcio que se produjo entre esos papás y la escuela, donde hoy es muy difícil que los papás sientan a la escuela como la identificación y la elección que han hecho para formar a sus hijos. Generalmente se eligen las escuelas con otros criterios. Los que no pueden elegir tienen que, como decía un presidente, caer en la escuela pública. Pareciera que esa era una premisa que indicaba el no poder elegir. Y los que eligen a la escuela como una cuestión social, las escuelas top, las escuelas donde está garantizada una buena educación y demás, no las eligen porque estén identificados para ser sustituidos en su función. Las eligen en todo caso como una cuestión de mención social, de pertenecer. Lo otro, no puedo pertenecer, esto es pertenecer. A mí me parece que los influencers que nos marcaron fueron los maestros. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de recordar qué maestro
estuvo, o qué tío, como decían al principio también, bien ubicado quién era nuestro influencer. Y se ha perdido ese vínculo. No lo podemos reconocer, nos cuesta seguir enseñando aprendizaje es la capacidad para resolver problemas. Lo hemos perdido totalmente y era un concepto que a nosotros nos marcó en nuestra formación permanentemente eso. Y la otra cuestión es que, bueno, un fin de semana murió el Indio Solari, pero al siguiente murió un influencer, se cayó de un helicóptero. Y escuchaban que de pronto, después de muerto, ha sido más popular que parece que toda su trayectoria, porque como era un influencer y que se muera un influencer, o lo que dejó la muerte del Indio Solari y demás, parece ser que recién ahí trajo el concepto de duelo, que no implicó dolor. Yo veía el dolor de un fin de semana frente a un influencer auténtico y verdadero de generaciones, y al siguiente como una noticia cotidiana, como si, es más, a las 24 horas escuché hablar a su mamá, que tiene una teoría conspirativa, pero no había presencia de duelo. Y veía la comparación de las dos experiencias con una semana de diferencia, lo que es duelar y llorar por una pérdida que realmente nos ha marcado, y cuando nos obligamos a duelar por algo que hasta 48 horas antes yo no tenía idea de quién era Gaspi. Gaspi, sí, tal cual. María. Bueno, quería compartir algo que me acordé, hablando de cerca o lejos que han mencionado varios, y la memoria, ¿no? Alguien que para mí fue un modelo importante de transmisión constructiva, diría, ¿no? Mi abuela materna. Yo tengo una imagen muy vívida de ella, 85 años, preocupada. Ella cosía muy bien y cocinaba espectacular. Y estaba preocupada porque su fugaza no era la misma. Tenía los papeles que le daban la receta, todo anotado, pero la mano no era la misma. Y me pareció que, bueno, lo que pasó hoy acá me llevó a ese momento en donde es una confluencia de tantas cosas, ¿no? Que haya aprendizaje, resultado, efectividad. Para mí estaba riquísima, pero ella sabía que algo, no, bueno, y era algo que le pasaba a ella que, bueno, no era la misma, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Bueno, me toca a mí, después María Policer. Ahora que dijiste abuela, entonces voy a traer a mi abuela. Chicuela o quetelita, chicuelita linda, le decía yo. Y porque era una función maternal importante, generaba mucho amor. Entonces jugábamos con la manito así, ¿no? Las dos. Eso, ¿no? Toda la vida. Y hoy yo juego con mi hija así con la manito, ¿no? Digo, esas cosas que van quedando como de cierta calidez y cercanía. No, quería decir otra cosa, que Meltzer, un poco lo que dijo Marta, que nosotros hoy trajimos una dimensión de las que plantea Meltzer, que es la dimensión epistemológica, que tiene que ver con los modos en que la mente aprende. Eso es lo que nosotros quisimos traer hoy, acerca del aprendizaje, que es una experiencia emocional y que se puede aprender, dice Meltzer, para controlar o para comprender el mundo, ¿no? Y en ese sentido pensaba en una de las funciones negativas, pensando, no tan amorosamente como mi abuelita chicuelita linda, sino en los líderes, por ejemplo, del mundo que vemos hoy, ¿no? Presidentes, autoridades, que lo que generan es, porque esa es una función parental negativa, emanar ansiedad persecutoria o crear mentiras y confusión. Pensaba con el tema de la guerra, que si se arregló o no se arregló, que si sellaron la paz o no, ¿no? Bueno, son funciones parentales negativas y estamos impregnadas mundialmente por estos tipos de funcionamiento. María. Bueno, no me parece casual que estemos hablando de abuelos. No me parece casual que estemos hablando de abuelos, digamos, como una extensión, digamos, de lo parental, ¿no? Pero hace poco yo comenté que el hijo de una amiga me pidió una derivación que necesitaba alguien que fuera bastante grande, ¿no? Así como un abuelo sabio, ¿no?
digamos, como que también en el mercado, entre comillas, digo, hay algo en la realidad que está buscando, ¿no? Algo que, bueno, hace falta. Y tomaba, pensaba, a ver, ah, em, esto que dijiste vos, Adela, ¿no? De que ese lugar vacío donde de pronto falta alguien, faltan los padres y entonces es aprovechado, cooptado, no sé, por este sistema. Pero también pensaba que a veces no está vacío el lugar. A veces hay padres ahí que están luchando y lidiando y que se encuentran con un sistema que pareciera promover atajos tentadores, ¿no? Digo que en ese caso serían como dos vertientes, ¿no? Porque una, bueno, donde no hay, ya sabemos que puede venir el lobo, pero donde hay, ¿no? También aparece como una problemática de, bueno, cómo desenmascaramos, ¿no? Ciertas ofertas, ciertos modos de funcionar que promueven todo esto que ustedes exponen en el trabajo. Después se reacomoda. Eso es lo fluido de este modelo, que puede pasar que en una familia, en un momento de crisis, haya una situación, pero tiene la posibilidad de que haya un acomodamiento, ya sea para adelante, a lo positivo, para lo negativo. Muy bien, bueno, gracias. Tenemos 10 minutos y tenemos a Bruno, Giorgio y Aide. Bruno, por favor. Hay que desmutearte, Bruno, para hablar. Yo no pude seguir toda la reunión, lamentablemente, pero me llamó mucho la atención un libro que mencionaron, El Señor de las Moscas, que me parece muy interesante y que alude de alguna manera a lo que están hablando. No sé si todos saben el argumento, yo lo estudié porque justamente me pareció muy atractivo. Se trata de un avión que cae en una isla, el piloto muere. Es un grupo de chicos que sacan de Inglaterra, de Londres, cuando están bombardeando para refugiarlos. Son chicos de entre 6 y 15 años, más o menos, no recuerdo exactamente. Cuando cae, bueno, tratan de organizarse primero con uno de los líderes del grupo, de los mayores, hacer fogatas para que si pasa un avión los vea, etc. Al poco tiempo las fogatas las abandonan. Entonces también ven, bueno, cómo hacemos para comer. Y un grupo, que es el grupo del coro del colegio, ven que hay cerdos, chanchos salvajes, y se dedican a cazarlos. Ahí se separan los dos grupos. El que es el director del coro forma el grupo de los cazadores, y el otro grupo, que es como el que trata de trasplantar la civilización a esa isla, queda medio de lado, digamos, como que va perdiendo poder, y hay unos niños, los más chicos, se quedan con ellos, pero bueno, no. Y ahí se da una batalla, digamos, entre los que quieren trasplantar la civilización y lo que enseñaron, lo que aprendieron en el colegio, y los que tratan de adaptarse a la isla y matar cerdos. Se da una pelea entre esos dos grupos. En un momento dado, creo que se llama Pille, que es como el segundo del líder de la civilización, el grupo que quieren imponer lo que aprendieron en Inglaterra, pero resulta que lo que aprendieron en el colegio en Londres no les sirve para vivir solos en esa isla. Me parece muy interesante. Bruno, nos quedan 5 minutos. Nos Dale. estamos yendo un poco Me parece muy del tema. No interesante. sé si querés redondear, decir algo más. Dale. Sí, Ok. la conclusión. Me parece muy interesante porque acá, digamos, los influencers serían, bueno, no sé si los nuevos o los viejos, los que tratan de implantar. De cualquier manera, acá los mayores son los que tratan de influir sobre los menores, y el chico que
que viene de la civilización trata de traer lo viejo, y el grupo que lidera a los que quieren cazar cerdos, el grupo de los músicos, como que tratan de imponer otra manera de pensar más nueva, más adaptada a ese nuevo lugar, que me parece que se podría comparar con los cambios que se dan en esta generación con los chicos, porque son chicos chicos además. Gracias, sí, sería lo que Meltzer denomina familia pandilla. Bueno, muy bien, Giorgio. Hola, complimenti por el trabajo, muy, muy bueno. Yo creo que voy a tener que renunciar porque hay poco tiempo. Creo que no estamos sobre la hora. Pero he seguido muy atentamente este grupo, que me parece un grupo que ha trabajado con una función que nosotros aquí denominamos gamma, una función gamma que sería el análogo simétrico de la función alfa teorizada por Bion. Yo me ocupo de grupos desde hace 50 años y me parece que este grupo hoy ha funcionado muy bien partiendo de Meltzer. Un pequeño recuerdo es el de Meltzer en Comacchio, que cuando vino en Italia, yo no sé si Carlos Tavia estuvo en ese encuentro que hicimos con el grupo del Pollaiolo en Comacchio, y la gran capacidad de Meltzer, me acuerdo, en el trabajar con el entero grupo. Yo, si ustedes me mandan el trabajo, les mandaré mis comentarios respecto a estas funciones, que son muy interesantes poderlas combinar, la función alfa del individuo y la función gamma del grupo, que es una esperanza evolutiva, digamos así. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Te lo mandamos con gusto. Dice acá que envíe a SAP el mail. Ya lo tenemos. Bueno, estamos llegando al fin de esta experiencia que la verdad yo la viví muy rica y yo creo que todos ustedes también. Marta, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció? Y Aide, que no. De acá, Aide, ¿querés hablar? Estamos sí, cerrando. muy rica, muy rica, muy ¿Querés decir algo? interesante Pues y estamos sí, cerrando. con toda esta capacidad de poder seguir pensando estas ideas de que hay muchos influencers que destruyen la capacidad de pensar, explotan, intimidan, pero que depende de sus funciones, no todo influencer tiene esta denominación psicopática de outsider, de destruir esa capacidad de pensar, y hoy tenemos la esperanza de utilizar este modelo y sí se puso en marcha muchas cosas interesantes, así que Gracias. terminamos Aide, muy tenés contentos. perdón, un segundito. ¿Tenés Aide para decir algo en Sí, un segundo? una nota de color y por supuesto reforzar la invitación a Ahí que se voy, ahí voy, ahí anoten voy. a la inscripción a nuestras jornadas para poder continuar y este sea un aprendizaje, como dice Meltzer, auténtico, que sea a partir de la experiencia, ¿no? Que es como él define al verdadero aprendizaje con transformación. Yo solamente quería decir que ayer tuvimos un buen ejemplo de un modelo que tiene colores de azul y blanco, porque tenemos a Messi con nosotros. Ayer jugó un partido, falló en un penal primero y después pudo remontarlo. Ya lo dijeron esto, perdón, si ya lo dijeron porque no estuve en la primera parte, pero me parece interesante porque él en un reportaje dijo que el libro en este momento de cabecera es el de Nadal. No sé si alguno leyó el libro de Nadal, yo lo recomiendo, porque Nadal es un tenista que habla del esfuerzo que implicó para él llegar a ser quien es, de todo lo que pudo poner en juego para, ¿no?
Y hay muchos que toman la raqueta y quieren ser Nadal a la manera de un aprendizaje mimético o casi un aprendizaje delirante, podríamos decir, como dice Meltzer, pero realmente proponía todo otro tipo de aprendizaje. Entonces me pareció interesante todo el efecto que generó en el grupo y cómo, bueno, por suerte pudo salir adelante de ese penal que erró, pero que me Bueno, parece que son modelos Aide, que dan... me están echando, Aide, me están Perdón, buscando de acá. nada, perdón. Los últimos 3 segundos son, esto es una experiencia que vamos haciendo varios grupos para llegar a la invitación donde todos los que tengan ganas de seguir leyendo, de seguir pensando, de meterse con el texto, estamos organizando las jornadas, que son el 8 de agosto, y los invitamos a ser parte con mucha prudencia porque hemos tenido un cupo de inscripción muy importante y tenemos un límite, pero esto es la apertura a, como dijo Marta, es solamente una de las ramas de este rico texto que tomamos, que es el de la epistemología, y que la dinámica va a ser, es una jornada de casi 6, 7 horas, vamos a enviarles un folletín o un librito que armamos con la síntesis selectiva del texto y se va a trabajar con un material que se les informa a la gente que se inscribe. Lo único que decimos es, tenemos el tope por la capacidad tecnológica del sistema, sobre todo, y porque se va a trabajar en grupos y va a haber una dinámica con mucha de la gente que está acá que va a participar de coordinación. Es online, la verdad que es online porque es muy internacional. Perdón, es de habla hispana, ¿sí? O sea que salvo Meg Harris, que va a estar con nosotros, que va a ser traducida, los demás van a hablar en español. Así que nosotros, yo, en nombre de mi grupito, agradecidos, ha sido muy rico lo que nos ha pasado hoy, muy dinámico, y los esperamos a que continúen esta experiencia en la jornada. Muy bien, gracias. Terminamos acá. Chao, 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 chao. Chao, Carlos. A ver si nos llamamos por teléfono. Ok, ya te llamo el fin de semana. Chao. Bueno, chao. Chao, chao, chao. Chao, Bruno.